a este especial de la televisión pública sobre el patrimonio. Buenas noches, Sapo. ¿Cómo estás, Majo? Como siempre juntos, pero esta vez para un programa especial. Uno de estos especiales en el que vamos a abarcar muchos patrimonios. Hay patrimonio gastronómico, patrimonio arquitectónico, intangible, inmaterial. Hay música al final del programa, por lo cual podemos hablar de patrimonio sonoro también. Pero lo que nos planteamos antes de lanzarnos a hablar con los diferentes invitados fue definir el término patrimonio. Arrancamos por la voz oficial. ¿Qué es el patrimonio? Véanlo. El patrimonio es todo lo que nos han legado las generaciones pasadas. Todo. Las ciudades, la naturaleza, tratada o maltratada. Las ciudades, los edificios, las habilidades, las sabidurías, los saberes, los ritos, las costumbres, las comidas. Todo es patrimonio, todo. El tema es, ¿cuál es el patrimonio cultural? ¿Cuál es el patrimonio que los uruguayos debemos entonces, primero, visualizarlo, segundo, transformarlo, valorizarlo y poderlo transmitir a las nuevas generaciones? Quiere decir que todo no se puede transmitir, tenemos que saber qué le vamos a transmitir a las nuevas generaciones que forme parte de aquello que nos transmitieron las otras generaciones y que de algún modo están en el proceso de nuestra nacionalidad. Las sociedades, de algún modo, descansan o dan fe a un grupo de personalidades que se llaman notables, entre comillas, yo no me siento notable, pero se llama así, que son elegidas para que sean aquellas que de algún modo seleccionan, porque el tema es seleccionar. De todo lo construido hay que seleccionar aquello que consideramos que tiene un valor cultural superior. ¿No? Es un grupo de personas elegidas por sus méritos, por sus antecedentes, porque se considera que tienen una visión justamente que valoriza el pasado para transformarlo en futuro, y ellos, pero tampoco no son los que resuelven. Quien resuelve en realidad es el Estado, el Poder Ejecutivo. Lo que existe es una comisión honoraria elegida por el Poder Ejecutivo y después existe una unidad ejecutora que es la que le da respaldo técnico a las decisiones que tiene esa comisión. Por lo tanto, cada vez más te diría que es como una piedra que cae en el agua. Son círculos concéntricos que cada vez más llegan a la población en general. Y eso lo vemos todos los días. Cada vez más la población en general dice, nosotros creemos que podemos ser propietarios, porque ser monumento histórico es ser propietarios de un hecho histórico. Podemos ser propietarios de tal hecho y se presenta a la comisión. Y la comisión a su vez se lo presenta al Poder Ejecutivo. Tal vez por lo más obvio, que es el patrimonio arquitectónico. Después vamos a ir recorriendo los otros patrimonios. Pero para eso invitamos a Alfredo Guerra, que es artista, estudiante de arquitectura, dibujante. Algunos lo conocerán por Guerra Intendente, una gran aventura en la que te embarcaste en las elecciones. Capaz que alguno te linkea por ahí. Y también a Mateo Fogale, que es diseñador, que se fue a los 17 años de Uruguay y que volvió ahora a crear muebles inspirados en la obra del arquitecto uruguayo Vilamajo. Arranquemos por vos, Alfredo. ¿Cuál es el valor del patrimonio arquitectónico en Uruguay? ¿Por qué es valioso? ¿Por qué hay que conservarlo además? Bueno, para empezar, nuestro trabajo con patrimonio viene desde el lado de las artes visuales, se podría decir. De hecho, todo el tema de Guerra Intendente es un proyecto que trata sobre la ciudad, pero desde un punto de vista artístico. O sea, es la mirada de los artistas, sobre todo mirando la ciudad como objeto global. Y para la ciudad de Montevideo pasa una cosa muy particular que a veces se podría definir como una gran exposición de arquitectura a cielo abierto, arquitectura del siglo XX sobre todo, ¿no? Te diría del finales del XIX, del 1880 hasta los 60, la producción de arquitectura en Montevideo es muy vasta y muy buena, muy rica. A tal punto que también hay que pensar, en relación a lo que vos me preguntás, ¿por qué hay que cuidarla? Porque muchas manifestaciones de la arquitectura del siglo XX no se podían hacer en las metrópolis, no se podían hacer en Europa porque Europa estaba
de vez en cuando en guerra, como sabemos, ¿no? Entre la primera y la segunda. Entonces, muchas cosas ocurrieron en Montevideo, si no a la misma vez, a veces hasta incluso antes o poco después. Entonces, hay cosas que solo existen acá. Y también llama la atención cómo, cómo Europa ha hecho del patrimonio una industria, incluso llegando a reconstruir y haciendo falsos históricos con tal de tener eso en pie, porque saben que es fruto de ganancias también. Es una forma de atraer a la gente que va a ver eso que no está en otro lado. Y a veces son falsos históricos. Capaz que a veces hay cosas más antiguas acá en Montevideo que en la misma Europa. Claro, Europa parece que se hubiera preocupado en mantener lo más viejo que ellos tienen, ¿no? Exacto. Y nosotros tenemos algo un poco más moderno que debería llamarnos la atención. De hecho, bueno, sí, hay cosas que coincidimos. Obviamente Europa, a ver, Uruguay es un país de 200 años y las naciones europeas son muchísimo más antiguas. Pero en cuanto al siglo XX, a mí me parece lo que también es muy interesante es cómo se coordinan y cómo se entretejen los estilos en la ciudad de Montevideo. De pronto no hay una cuadra que no tenga una casa Art Deco, otra del historicismo, otra de los 60. Sin embargo, yo creo incluso que hasta los años 70, a pesar de esa diversidad, era lo que la hacía homogénea también, porque es una diversidad que mantiene unas escalas comunes, que mantiene o no una alineación sobre la vereda, los tipos de árboles, el tipo de vereda, el ancho de la calle. Todo eso crea una atmósfera y un espíritu de Montevideo que es bastante irrepetible. Creo que es por ahí, ¿no? Es como, tiene que ver con la escala y cómo se entretejen los estilos en la trama. ¿Y cómo podemos referenciar, por ejemplo, cuál es el Art Deco? ¿Qué es lo que más se ve, como nos enseñaban en facultad? El Art Deco o estilo barra de chocolate. No, el Art Deco es bastante amplio, es un estilo que también tuvo una amplia difusión en América, porque venía unido a esta cuestión del progreso y de lo nuevo, y aplicó muy bien para estas naciones americanas a partir de los 20, 30, que querían eso, justamente, ¿no? Recibían a muchísimos inmigrantes y tenían que encontrarle una nueva cara a las ciudades. No querían parecerse del todo a Europa como hasta ese momento. El Art Deco lo pueden reconocer desde las casas náuticas hasta los grandes edificios de 18 de julio como el Palacio Díaz. Es muy variada la iconografía del Art Deco. Después está todo. Sí, alguna vez me dijeron, si se parece a un barco, es Art Deco. Bueno, pero es una de las vertientes, digamos. Es una de las maneras para referenciarlo rápido. De lo que más hay en Montevideo creo que es del historicismo, del eclecticismo historicista, ¿no? Que va de finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. ¿Y ese cómo lo identificamos? Y lo identificás porque a ese estilo responden las casas patio, las casas chorizo que le dicen, las de patio con claraboya, que tienen una cierta filigrana en las fachadas, lo ves como una cuestión, la gente las llama a veces coloniales. Eso es erróneo porque colonial en Montevideo queda muy poquito, capaz que el Cabildo y un par de cosas más. Y dentro del eclecticismo también prendió bastante el Art Nouveau en Montevideo. Lo único que el Art Nouveau es difícil encontrarlo puro acá, pero sí lo ves en muchas de estas casas eclécticas como elementos. De repente la reja es Art Nouveau. ¿Qué diferencia el Art Nouveau? El Art Nouveau es un estilo que tenía la naturaleza por modelo. Entonces usa mucho las curvas. Exacto, y la curva y la línea como de un látigo. Eso sería como la esencia del Art Nouveau. Así como el Art Deco, si querés, es bastante más geométrico. Eso a grandes rasgos, estaría bueno ejemplificarlo con imágenes. Pero como así podemos referenciar y que nadie se quede afuera. Bien. ¿Y qué estamos haciendo para conservar todo eso? Pues la verdad que poco, te diría que poquísimo. Te diría que poquísimo, porque no está primando eso como importante, ¿no? Ni siquiera desde un punto de vista monetario. Vos no ves que haya una intención de salvaguardar eso justamente por lo que hablábamos al principio. Bueno, vamos a tener esto bien y en buen estado y reconocible para que la gente venga, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Y hacer de eso una industria. No, por el contrario, lo que ahora prima, lo que yo veo es un afán bastante más monetarista, ¿no? Que por eso también el proyecto que hicimos, lo de Guerra Intendente, tiene una cuestión básica, ¿no? Que a nosotros no nos podemos actuar sobre la realidad sin pensar en esa parte monetarista. A un nivel más de gobierno de la ciudad o de la administración en general, es más difícil, calculo, bueno, si vienen y te dicen vamos a demoler esta casa porque vamos a hacer un edificio de 10 pisos y eso va a dar trabajo,
¿no? Esos son como los argumentos. Yo no comparto esos argumentos. También se podría dar trabajo reciclando esa casa o restaurando. Fíjate que Montevideo es una ciudad que no tiene una escuela de restauración. Habiendo tanto para restaurar, vos no tenés muchas veces a quién recurrir, más allá de ciertos oficios que se enseñan en la UTU. Mateo, me interesaba también tu mirada desde el exterior. Te fuiste siendo joven y volviste. ¿Y cómo ves el patrimonio arquitectónico de Montevideo, por lo pronto? Sí, es muy interesante lo que Alfredo estaba diciendo. Justamente eso es algo que pienso yo también, que Montevideo es muy interesante como ciudad. O sea, te encontrás todos unos estilos arquitectónicos juntos y mezclados y digamos que es muy interesante también para quien viene de afuera, digamos, y se aprecian estas cosas, pero como de alguna manera, como decía él, que se aprecia también que no se está considerando mucho, demasiado, y no hay oportunidad del que viene de afuera de soltanto ver estos edificios, digamos, en las calles, pero no poder informarse más, no poder tener más información de dónde salió, de quién era el arquitecto, o qué se hace en el edificio, o si se está renovando o no. Me parece muy interesante, sí, y debería de considerarse un poco más. ¿Qué te pasó a vos con la obra de Vilamajó? ¿Con qué te encontraste cuando viniste? ¿Cómo está conservada? ¿Qué sabemos de Vilamajó? ¿Que es patrimonio uruguayo también? Sí, yo creo que Vilamajó es una figura muy importante, obviamente, para la arquitectura uruguaya, y ha sido reconocido internacionalmente también. Y me pareció muy interesante lo que se estaba haciendo, sobre todo con la casa museo, posicionando la casa, digamos, abierta al público, para la gente, y eso es algo muy, probablemente muy contemporáneo, poder hacer eso en una casa que tiene interés, digamos, cultural también. Pero noté que generalmente, digamos, se está haciendo sí eso en la casa museo, pero varias de otras viviendas, digamos, que también son de Vilamajó, no está pasando lo mismo, digamos, no es la misma realidad. Algunas de ellas, digamos, han sido demolidas, como me pasó justamente antes de venirme acá. Me vi la noticia que una de las casas... La última de la Rambla. Fue en la Rambla. Sí. Y digamos, eso como que yo vine acá de Londres a estudiar la obra de Vilamajó, claro. Y una semana antes me entero que están tirando bajo una casa, como que me dio un poco de shock, ¿no? Y obviamente, bueno, ahí entendí un poco la realidad como era, y yo intenté ir a visitar muchas casas y viviendas que construyó, y me encontré con muchas realidades distintas, de casas, digamos, muy interesantes, que en el momento las están habitando, personas privadas, y muy interesante ver que todavía los interiores son originales y hoy en día siguen siendo utilizadas. Otras que, digamos, han sido compradas por privados, pero la casa está, digamos, no abandonada, pero nada, no se ha hecho nada con la casa, está ahí, digamos, en un estado, por un lado, interesante para mí o para el estudiador, porque por ahí se ven cosas originales de la casa, pero un poco lamentable también porque se ve como la casa, digamos, está faltando la manutención, ¿no? ¿Y por qué Vilamajó, ya que viniste a estudiar sus bocetos, estuve por ahí viendo eso, ¿por qué Vilamajó? ¿Cuál es el valor patrimonial de ese arquitecto, de la obra de Vilamajó? Mira, yo creo que Vilamajó es muy importante, también un poco lo que Alfredo estaba diciendo. Si bien trabajó, su carrera es bastante breve, de unos 30 años, digamos, Vilamajó trabajó unos años muy importantes para la arquitectura, que era ese momento de transición entre lo que era el Art Deco, digamos, ¿no? y el modernismo, ¿no? La arquitectura moderna. Y se ve, digamos, un arquitecto que tenía mucho interés a la arquitectura en ese sentido, y lo que me parece muy interesante de Vilamajó particularmente, yo creo que es un uruguayo que tuvo una oportunidad de viajar a Europa, que en esa época, digamos, no era tan común como por ahí lo es ahora, y de ver, y no solo, digamos, un arquitecto que se interesó mucho una vez que estaba ahí en el viejo continente, digamos, de ver lo que pasaba en la arquitectura contemporánea a él, estudiar y ver qué es lo que estaba pasando, sino que también de informarse y ver lo que era la arquitectura histórica, digamos, y local, de donde los países que él visitó, como el sur de España, Marruecos, Francia, y él, digamos, juntó todo ese paquete de información que aprendió y volvió acá al Uruguay y lo aplicó de una manera muy interesante, yo creo, porque una manera bastante única, se puede decir. Muy original, ¿verdad? Muy original, porque yo creo que, digamos, los arquitectos modernistas que trabajaban en Europa no querían saber nada con lo que era el decorativismo, claro, o lo que era la tradición antes, o lo que había pasado antes. Estaban tratando de moverse, digamos, sobre su futuro, ¿no? En cambio,
claro, Vilamajó fue, no, a mí me interesa también todo esto, entonces cómo poder adaptar las dos cosas, ¿no? Mirar al pasado, pero también, digamos, futuro, mezclar tradición con modernismo. Además trabajó con Le Corbusier, trabajó con Niemeyer, trabajó en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, por ejemplo. Exacto, sí. ¿Cuál es tu idea de la obra de Vilamajó? Y si me permitís, iba a agregar justamente que lo que él hizo fue adaptar la arquitectura moderna a un espacio como el montevideano, que es tan ecléctico y que tiene tanto que ver con lo que pasó antes. Entonces, es como una justa síntesis entre lo moderno y lo que había, que me parece que ahí está la esencia de cómo Montevideo fue tan exitosa estéticamente durante tanto tiempo y cómo ahora está fallando en eso. ¿Y cuál es, cuando se declara una casa patrimonio histórico, cuál es el problema para la gente que está adentro? ¿Cómo vive el dueño eso y cómo podríamos mejorar en ese sentido para que la gente quiera conservar? Mira, no lo vive como una honra, como debería ser, ¿no? Como una cosa, bueno, qué honor. Mi casa es patrimonial. ¿Por qué? Porque no le causa más que problemas, creo. Capaz que vos podés decir más al respecto. Escuché algunas historias también así. Pero en Europa, digo, te declaran patrimonial y además te apoyan económicamente, o sea... Entonces, bueno, acá no pasa eso es un problema. ¿Cuál sería, rapidito, para terminar, una posible solución? Por ejemplo, no sé, en Bélgica vos no podés modificar la fachada por nada del mundo, adentro puedes hacer el shopping más moderno que quieras, pero afuera mantenés lo mismo y estás apoyado por el Estado. ¿Cuál podría ser una solución acá para que tenga un beneficio? Para empezar, que todo lo referido a patrimonio sea ejecutivo también, ¿no? Que sea dotado de un buen presupuesto de profesionales y bueno, que haya una voluntad política de que eso es importante. Por ahí empieza, ¿no? Porque si vos tenés las comisiones pero no pueden ejecutar porque siempre hay otros intereses, bueno, es cuestión de subir en la agenda la importancia de lo patrimonial, que creo que se lo merece, ¿no? Montevideo se lo merece. Bien, Alfredo Guierra, Mateo Fogale, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nosotros seguimos con más de este especial sobre patrimonio. Veíamos algunos pasajes de este registro principalmente aéreo que realizó Fernando da Rosa de la Rambla de Montevideo. Es un recorrido de 22 kilómetros de costa que representan de una forma uno de los lugares de más atractivo para los uruguayos. Este lugar, desde 2010, busca hacerse un lugar, valga la redundancia, dentro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Vamos a hablar sobre la Rambla de Montevideo, con Ernesto Espósito, que es director de la Unidad de Protección de Patrimonio de la Intendencia de Montevideo. Espósito, bienvenido. Muchas gracias. El registro que hace da Rosa justamente parte de el puerto y termina allá en el arroyo Carrasco. Y ahí podemos ver, en realidad, o partir para reflexionar sobre cómo ha sido la metamorfosis de este lugar, sobre todo a partir de la década del 20 del siglo XX, ¿no? Cuando se decide reformar la Rambla Sur, ¿no? Y que los montevideanos de alguna forma no miraran tanto la entraña de la ciudad, sino que empezaran a mirar un poco más la playa. Antes de arrancar decíamos la playa, el río, el mar, eso depende de cómo cada uno lo llame. Pero ¿cómo podemos hacer ese recorrido por la metamorfosis que tuvo la Rambla de Montevideo, sobre todo de la década del 20 del siglo XX hasta estos días? Creo que la palabra metamorfosis que usás es enormemente apropiada, porque la Rambla de alguna manera simboliza lo que es nuestra sociedad en cuanto a fusión de culturas, ¿sí? A ciertos procesos muy propios nuestros, muy propios de nuestra sociedad, y a la vez a ciertas contradicciones que casi que llevamos el ADN y que se originan con el propio nacimiento de la ciudad. La Rambla es como un símbolo
de cosas que a priori, si no se les mira profundamente y con cuidado, pueden ser antagónicas. La Rambla cuando nace es la materialización del cambio, de la transformación, de la sociedad moderna, de la ciudad moderna, del urbanismo moderno. Piensen ustedes que desaparecen 2 playas. Es la transformación del borde costero de la ciudad, donde, por ejemplo, desaparecen 2 playas. La playa de Patricio y la playa de Santa Ana. Hoy parecería como un horror medioambiental pensar que desaparecen 2 playas para la construcción de un nuevo espacio. Bueno, fue revolucionaria la obra, pero también fue traumática, ¿no? Y si no basta con escuchar la letra de Adiós mi barrio, que habla de la piqueta fatal de Progreso, cuando se refiere a la reforma de la Rambla Sur. Pero curiosamente, eso muestra es como una pequeña imagen de esa sociedad contradictoria, ¿verdad? Es una sociedad que admira el desarrollo, utiliza la palabra moderno como símbolo de mejor, como sinónimo de mejor, ¿sí? No hace falta demostrar que es mejor, alcanza con decir que es más moderno. Y al mismo tiempo pierde cosas, pero sin embargo son voces aisladas, ¿no? Collazo dice, estoy perdiendo mi barrio, el barrio del almacén y de la casa de mis padres, ¿verdad? Y de todo un estilo de vida que curiosamente esa sociedad también mira con prejuicio del bajo. Y decía, la Rambla es la transformación además del proceso urbanístico de la ciudad. Hasta ese momento la ciudad mira hacia adentro. Vos en un momento de la introducción mencionabas eso, a tal punto que los lugares vacacionales o recreacionales de las clases pudientes, los que podían tomarse vacaciones, lo hacían en el norte de la ciudad, en el Prado, en Colón, ¿sí? La casa de Iriarte Borda, el presidente de la República, en Colón es el símbolo de eso. Ese era el lugar donde iban a vacacionar. Algo que hoy nos parecería casi de locos. Sucede que las costumbres higienistas se imponen en esa sociedad y el mar, la playa, la salinidad y el yodo del agua pasan a ser beneficiosos y por eso la sociedad empieza a mirar hacia el borde. Pero también, desde el punto de vista urbanístico, es la construcción de la primera, entre comillas, autopista de la ciudad, en una sociedad que en 1926 tiene relativamente pocos automóviles, pero se está pensando hacia adelante. En este mismo canal, en un programa, Gerardo Caetano mencionaba a una historiadora inglesa que llega en esos años del periodo vallista y dice que le da vértigo a la sociedad uruguaya porque todo se está pensando para el futuro. Es decir, la Rambla es la consolidación de una serie de hechos de cambio, ¿sí? De una sociedad, entre comillas, moderna, pero al mismo tiempo contradictoria. Y eso hace que pasadas las décadas, hoy lo sintamos parte de nuestro patrimonio. Es decir, Jaime Ross, cuando está en Europa, piensa en la Rambla, ¿verdad? Es decir, permanentemente es lo que nosotros extrañamos, ¿no? El aire del mar. Sí, se da esta revolución en la década del 20, pero después en la década del 40 comienza el boom también de las construcciones en alto, ¿no? de los edificios. Crecen como hongos, sobre todo en una franja de la Rambla. Eso no sé si fue beneficioso para el paisaje o no, o para la ciudad o no. Lo cierto es que desde ese punto hasta ahora se fue evolucionando por ese lado, ¿no? Por construir este edificio que, aparte también de tapar el sol en algunos puntos de la Rambla, para algunos afean el lugar. ¿Cómo se han manejado esas tensiones desde que se dio ese boom hasta el día de hoy entre la construcción de edificios, hay constructoras muy interesadas, y la necesidad de los montevideanos, pero también los uruguayos, de tener un lugar de descanso de vista hacia el agua, pero también hacia atrás y encontrarse con esas paredes enormes? Vamos por partes. Cuando hablamos de proceso de cambio, la construcción de los chalets en algunas partes de la Rambla Sur también fue un proceso de cambio. Es decir, sustituyeron algo que estaba antes, ¿sí? En general tendemos a mirar el pasado con mucha nostalgia. Y a veces está bien, porque es nuestra señal de identidad y nos refleja. Pero al mismo tiempo me interesa destacar que nosotros también somos producto del cambio. Es decir, al mismo tiempo que nos identificamos con determinados elementos del pasado, también nos identificamos con otros elementos que tienen que ver con el devenir histórico. Vos hace un momento, cuando hablabas de los edificios que hacia mediados del siglo XX sustituyen, en el caso de Posito fundamentalmente, los antiguos chalets balnearios,
Eso significó dos cosas también, no solo un tema de sustitución edilicia, que cada uno valorará arquitectónicamente. Hay extraordinarios ejemplos y algunos francamente mediocres. Hay absolutamente de todo en la Rambla. Que los arquitectos valoramos a veces muy distinto que el resto de la sociedad por una cuestión disciplinar. Pero también es que había cambiado la sociedad. Así como la sociedad que dio lugar a la Rambla fue una sociedad de cambio, no era la misma que la anterior, era la sociedad del aluvión inmigratorio y de la clase media emergente. La clase de mediados del siglo XX, la clase social, es muy diferente. Esa sociedad cambia y esa ciudad es producto también de ese cambio. Con esto lo que quiero decir es que hay que manejar con cuidado las valoraciones hacia la historia, porque además, claro, yo hoy tengo el diario del lunes, es muy fácil para mí observar esos cambios y establecer tal o cual juicio. Pero hay que valorarlo con los elementos de juicio de la época. Y no dejemos de percibir de que para esa sociedad de mediados del siglo XX, la idea de moderno y la idea de mejor y la idea de democrático era esa ciudad que estaba construyendo. No la anterior. Hacia arriba. Exacto, que no era la anterior que tenía que ver con las clases pudientes que solo ellas podían acceder a la Rambla. Bien. ¿En qué fase está la inclusión de la Rambla como Patrimonio Mundial de la UNESCO? El Estado Nacional la ha inscrito en la lista tentativa del Patrimonio Mundial de UNESCO, que es el primer paso, y a partir de este momento nuestro Estado está habilitado para hacer una candidatura en firme a partir de la producción del documento que le plantee al resto de los integrantes de la UNESCO, de los países integrantes de la UNESCO, cuál es el valor universal excepcional de este bien que permitiría para todos ser percibido como un patrimonio mundial. Bien, y el valor que tiene es un poco lo que hablamos recién, ¿no? Pero ¿cómo lo podríamos resumir? Yo diría que tiene que ver con dos aspectos. Hay un aspecto que tiene que ver con la materialidad, con el objeto arquitectónico y urbanístico, que sobre todo en un sector de la Rambla, desde la Escollera hasta el Parque Rodó, inclusive, hasta las canteras, es una obra arquitectónica y urbanísticamente extraordinaria, desde el punto de vista material, desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista del diseño y desde el punto de vista temporal. Eso, proyectado y construido desde 1926, hoy, a 90 años, sigue tan campante. Un valor extraordinario desde el punto de vista arquitectónico, un diseño que no fenece, que no se muere, sino que sigue vigente. De la mano de esto, yo creo que también hay un valor que tiene que ver con lo simbólico. Hay un hecho que es extraordinario. La Rambla, no hace falta explicarle a nadie qué es y para qué sirve. Y es muy interesante porque el programa original de la Rambla, es decir, para qué servía la Rambla en su origen, es algo, en algunos casos, que tiene algunos hilos de continuidad hoy, pero que en otros casos se ha ido transformando enormemente. Muchas de las cosas que suceden hoy en la Rambla serían impensadas. Y extraordinariamente el espacio sigue funcionando notablemente. Y por último, yo creo que hay un valor superlativo. Es un espacio democrático de nuestra sociedad. Nadie siente que tiene que pedirle permiso a nadie para llegar ahí. Y esto, incluso, de esto forman parte quienes nos visitan. Quien viene a nuestra ciudad y va a la Rambla, inmediatamente se siente parte de ese lugar. Y ese es un valor único. Bien. Ernesto Espósito, director de la Unidad de Protección de Patrimonio de la Intendencia de Montevideo, gracias por estar acá. Una pregunta final, ¿el lugar preferido de la Rambla? Son muchos. Tendría que decir la Playa Honda. Perfecto. Ya seguimos con más especial de patrimonio. Patrimonio gastronómico, que no es algo que hablamos muy seguido de los uruguayos. Para eso estamos con Mario Delbó, que es chef, es docente, también es director del Instituto Uruguayo de Gastronomía de Punta del Este y vicepresidente de la Asociación Gastronómica del Uruguay. Desde ese lugar, bienvenido, Mario. Bueno, muchas gracias. Desde ese lugar, ¿cómo evaluás el patrimonio gastronómico uruguayo? En este momento estamos descubriéndonos, reconociéndonos y valorizando un poco
en diferentes ámbitos nuestro patrimonio, ¿no? que tiene argumentos. ¿Qué platos y qué productos forman parte seguro del patrimonio gastronómico uruguayo? Bien, cuando hablamos de platos muchas veces tenemos que unirlos con rituales que nosotros tenemos y ahí nos tenemos que reconocer. Bueno, el gran ritual que tenemos los uruguayos es el asado. Siempre se hace asado. Cuando uno se casa, cuando uno se separa, cuando uno tiene que conmemorar algo y hasta porque sí. Es un ritual es que nos identifica y que nos muestra al mundo también. Pero tenemos otros, varios, por ejemplo, ir a comer bizcochos, tomar mate, las tortas fritas cuando llueven, los pastelitos de membrillo, las empanadas de vigilia, los ensopados, los guisos. Hay mucha cosa que tenemos que reconocernos nosotros ahí. Si yo te iba a preguntar si los alimentos ricos en grasa, que hoy los vemos como poco saludables, son gran parte de nuestro patrimonio. Sí, claro. Tengamos en cuenta de que nosotros tenemos una relación muy estrecha con el ganado, con la grasa. Sí, primero en esta parte del mundo estaban los nativos, los jesuitas lo hicieron su estancia y después vinieron los colonizadores. Entonces ahí nosotros tenemos una relación con la grasa, bueno, los bizcochos, las tortas fritas, las bolas de fraile, siempre empezamos todo o con grasas, empezamos ahora con un poco más de aceite, con los mismos sofritos y después se diversifica. Y entonces, bueno, y también la relación con el fuego y la brasa que tenemos hace de que muchas veces esa grasita crocante que queda es tema de disputa en una mesa muchas veces. Sí, se está analizando más desde el lugar académico, ¿no? Desde la antropología, el tema del asado, ¿se le está poniendo más foco ahora? Sí, bueno, hay un camino que se viene recorriendo que es el reconocerse como uruguayo, que unos nacionalismos que se han dado después de que cayeron las dictaduras en Latinoamérica, en diferentes países, se empezó a revalorizar el orgullo de pertenecer, ¿sí? Tanto en el deporte como en la música, la gastronomía también. Y ese recorrido ha venido acompañado con diferentes focos de estudio y de acción desde los años 80, que hoy está cuajando y está tomando una forma un poco más contundente en diferentes ámbitos, ¿no? Los antropólogos, obviamente, bueno, Gustavo Laborde, que es el primero que empezó junto con otros, es el más notable. Él fue el que me dijo que tenía que hablar contigo. Bueno. Habría que hablar con Mario Delbó. Y ahora, en estos días, hubo un evento no menor para el Uruguay, en donde se sentaron en un mismo congreso gente de la Nación Charrúa, de los colectivos afro, antropólogos, y bueno, y están articulando ahí un tema de, bueno, ver, porque es mentira que no hay una herencia indígena en nuestra gastronomía. No es real, porque tampoco es que hubo un exterminio total. Sí, bueno, hubo violencia física y violencia también cultural al ocultar cosas. Somos los principales tomadores de mate del mundo y eso es una herencia guaraní que nosotros tenemos también. Sí, también las bebidas forman parte del patrimonio, ¿no? Y bueno, claro. Además del mate hay algunas alcohólicas bastante. Sí, tenemos la caña, el espinillar, estos destilados que son nuestros, son bastante peleadores, pero son nuestros también, ¿no? Que hay crónicas y hay relatos de que incluso mantuvieron a un caudillo adentro de un barril de caña para llegar a su velorio también, o sea que y bueno, y después tenemos diferentes zonas, ¿no? Sí, te iba a preguntar por eso. Arranquemos por Rocha. Vos estás cercano a una familia que históricamente tuvo mucho que ver con el patrimonio gastronómico, con el uso de los frutos nativos o la carne de sirí. ¿Qué puedes contar sobre eso para el que no tiene idea? Bueno, muchas veces uno está en el lugar indicado, en el momento indicado, por ciertas circunstancias que tocan, ¿no? La familia es la familia de mi mujer, que son Marfetán,
que son de La Paloma, y ellos, Elsa, que es la cocinera, muy inquieta y bueno, partícipe de unos programas que hubo en los 80, que empezaron a mover el tema con Provides y otras organizaciones, el tema de los frutos nativos, de los cuales nació una que perduró hasta ahora, que es Caseras de India Muerta, con el tema del butiá. También con el tema de la laguna, la problemática de la laguna, que los cangrejos chiquitos no se usaban y los cangrejos grandes irían y rompían las redes y entorpecían un poco la pesca del camarón. Entonces fueron estudiando y fueron incorporando a su carta todos esos sabores y saberes de esa zona, y yo por suerte he aprendido muchísimo con ellos. ¿Y qué otras zonas hay, así como Rocha? ¿Hay otras zonas bien definidas de lo gastronómico en Uruguay? Bueno, tenemos la frontera que nos une a Brasil, donde tenemos presencia de los charques, los porotos, la mandioca, esa parte, bueno, los destilados también de caña. Tenemos el litoral contra el lado argentino, que tenemos bueno, parte de los cítricos, la pesca de dorados, bogas, surubí, la cuenca lechera, toda la parte Soriano, San José, bueno, la gran herencia de la parte de Fraiventos con el tema del frigorífico Anglo también. Y bueno, después tenemos acá el sur, que tenemos Montevideo, Canelones y parte, bueno, Maldonado y Rocha con el litoral oceánico. Esa parte, ahí están otros productos que tenemos característicos, el trabajo con algas, los buñuelos de algas que se comen en Rocha, los varales de cazón salado que había también ahí, los frutos nativos, los corderos. Tenemos nosotros, no tenemos al nivel de México o del nivel de Perú en este caso, pero tenemos para el territorio que tenemos, predomina el ganado, y estar apretado entre Argentina y Brasil hoy, que era toda una región, porque eso es importante también diferenciarlo. Los países y los límites los pusieron en el 1800, pero antes era toda una misma región con otros nombres, antes de la conquista incluso. Y ahora que nos conocen por países, para terminar, vos has viajado, has cocinado en otras partes de Latinoamérica, ¿por qué nos conocen, nos hacen visible en el exterior? Bueno, el trabajo que está haciendo INAC con la carne, con nuestro ritual, porque viene un visitante acá y se come un asado. El vino, ¿sí? También nos está representando muy bien hoy. Bueno, y el esfuerzo que se está haciendo con buenas intenciones de muchos lados para posicionar frutos nativos, que no es de ahora. Acá tenemos que reconocer a la Facultad de Agronomía, ¿sí? Beatriz Viñales, Danilo Cabrera, que han luchado mucho para posicionar, y los productores que están arriesgando hoy a plantar, las escuelas que están enseñando. Hay un movimiento interesante y es el momento de la gastronomía, y bueno, después tenemos nuestras luchas también en estos encuentros que voy. Las luchas internas, me imagino. No, más que nada con porque Argentina, porque bueno, el dulce de leche es de ellos, Gardel es de ellos, porque nos ganan la cueriada nosotros en esas cosas. El queso Colonia ya lo están reclamando, entonces son más hábiles que nosotros, y bueno, y ahí tenemos nuestra pelea y nuestras rencillas ahí muchas veces en broma, ¿no? Muy bien, Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, un gusto. Nos vamos a una pausa, volvemos con más de este especial TNU sobre patrimonio. Al fin de este especial sobre patrimonio, y nos quedaba el patrimonio musical. Tanto se ha hablado de la comparsita que nosotros algo teníamos que tocar por los 100 años de la comparsita. Sí, una composición que se empezó escuchando allá en el 1917 por un gramófono y que hoy día se puede escuchar a través de un celular, de un archivo que está en la nube. Tiene una historia increíble, personal de vida de su compositor. Estuvo presente en películas de Hollywood, en la transmisión más importante de la historia de la radio, que fue la de Orson Welles. Estuvo en Finlandia, en Japón, en los salones de París, en todos lados. Y hoy nos parecía bueno cerrar
el programa con una canción que es patrimonio de los uruguayos, quizá la canción más conocida del Uruguay en el mundo. Cerramos entonces, ojalá les haya gustado, con el quinteto La Mufa.